Estaba entrenada para obedecer órdenes, pero aquel día, una mirada infantil lo cambió todo. ¿Ya te suscribiste al canal? No olvides contarnos desde qué ciudad nos estás escuchando en los comentarios. Camión rojo a la derecha, deténgase ahora. Gritó Reina Wayase por el altavoz, mientras el sol del desierto golpeaba su rostro moreno, brillando sobre su overol de patrullera, pegado al cuerpo por el calor insoportable de Arizona. El camión dudó unos segundos antes de detenerse, levantando una nube de polvo que se mezclaba con el olor seco de la frontera. Reina se acercó con la mano en el arma, como dictaba el protocolo. Una calcomanía de la Virgen de Guadalupe ondeaba en el parabrisas. La conductora, una mujer mexicana de unos 30 y tantos años, bajó lentamente con las manos a la vista. «Documentos», dijo Reina en español, con ese tono frío que usaba para no crear vínculos. «Soy Yasmín Ortega», respondió la mujer con una mirada cansada, pero digna. Sacó de su bolso un pasaporte mexicano y un papel arrugado con un permiso de transporte vencido. Reina no necesitó leer mucho, Yasmín estaba ilegal. «¿Qué transporta?», preguntó Reina, mirando hacia el fondo del camión. «Solo algunas herramientas, y a mi hija», respondió en voz baja, señalando la cabina. Reina subió al estribo y miró hacia adentro. Había un colchón improvisado detrás de los asientos. Allí dormía una niña de rizos oscuros, los bracitos delgados abrazando un oso de peluche viejo. Estaba sudada y con las mejillas rojas. «¿Cuántos años tiene?», preguntó Reina sin apartar la mirada. «5. Se llama Lucerito». La niña despertó al oír las voces y, al ver a Reina uniformada y armada, se encogió en un rincón. «No, mami. No me dejes», gritó, con los ojos abiertos de miedo. Reina dio un paso atrás. Sintió un nudo en el pecho que no era habitual. Estaba entrenada para lidiar con adultos, con criminales, con drogas, con armas. Pero no con una niña temblando como un pajarito, creyendo que iba a perder a su madre. «No estamos haciendo nada malo», susurró Yasmín, con lágrimas asomando en los ojos. «Solo quiero llevarla a un médico en Phoenix. Tiene problemas para respirar. Ya intenté en México, pero nadie la quiso atender sin dinero. No tengo otra opción». Reina respiró hondo. Las órdenes eran claras: identificar, detener, reportar. Pero los ojos de esa niña, algo en ellos la desarmó. Por un instante, volvió a su niñez. A un puesto igual a ese, donde se llevaron a su propia madre, y ella se quedó sola con 6 años. «¿Dónde está el inhalador?», preguntó Reina, al ver el pequeño cilindro vacío junto a la niña. «Se terminó hace 2 días». La radio en el cinturón de Reina empezó a sonar. La central llamaba. Apretó el botón para responder, pero su mano dudó. Su respiración quedó atrapada entre lo que sabía que debía hacer y lo que su corazón le rogaba que no hiciera. La niña tosió. Un sonido seco e insistente. Yasmín se arrodilló al borde de la cabina, intentando calmarla. Reina observó por unos segundos más y entonces, apagó la radio. Sin decir una palabra, regresó a su patrulla. Se sentó en el asiento, cerró los ojos. Estaba sudando, pero no por el calor. Su mundo, sus certezas, su juramento, todo temblaba. Aún no sabía qué iba a hacer. Pero algo dentro de ella le decía que, si entregaba a esa mujer, no solo Lucerito perdería a su madre. Pero lo que Reina aún no sabía, era que esa madre escondía un secreto mucho más grande que un simple trabajo ilegal. Reina no había regresado de inmediato. Se quedó en su patrulla durante varios minutos con el motor encendido, mirando hacia el parabrisas como si las dunas del desierto pudieran darle una respuesta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Desde cuándo dudaba de una orden? Volvió al camión con una botella de agua y un paquete de galletas. No dijo nada. Los dejó sobre el asiento del copiloto y miró a Yasmín, que seguía junto a su hija, susurrando oraciones entre dientes. «Solo, es para que no pasen hambre», dijo Reina, casi en voz baja. «Gracias», respondió Yasmín, pero no se atrevió a tocar nada. Reina bajó solos por un instante y después falou, seca. «¿Por qué está aquí? Dígame la verdad».
Yasmín levantó a Lucerito con cuidado e asentó sobre seu colo. A menina olaba tudo en silencio, como los atentos demais para sua idade. Porque en mi pueblo ya no se puede vivir, comecou. Yo era maestra. Mi esposo, mecánico. Vivíamos con poco, pero felices. Hasta que él desapareció. ¿Desapareció? Reina franció a testa. Salió a trabajar y nunca regresó. Dijeron que se lo llevó la policía. Pero no lo encontré en ningún lado. Fui a preguntar, y me amenazaron. Me dijeron que me callara si no quería terminar igual. A voz de Yasmín comecou a tremer. Él aseguró a fila con maíz forca. Después supe que uno de los jefes de la policía local lo había mandado matar. Un ajuste de cuentas, algo sucio. No teníamos a dónde ir. Y cuando Lucerito enfermó, no podía esperar más. Reina se aproximó, lentamente. Estaba tentando no parecer fraca, mas dentro de sí todo parecía desmoronar. ¿Y por qué no pidió asilo? Lo intenté. Pero me dijeron que sin pruebas, sin denuncias, no tenía caso. Y yo, no tenía tiempo. Ella se me estaba muriendo. Reina miró a la niña. Lucerito todavía tenía los ojos enrojecidos, la respiración agitada, pero sonreía levemente mientras sostenía una galleta con ambas manos. No quiero separarla de mí, dijo Yasmín. Sé que estoy haciendo algo ilegal. Pero soy madre. Haría cualquier cosa por ella. Reina se apoyó en el lateral de la cabina y cruzó los brazos, luchando contra las palabras que querían salir. Yo, también fui separada de mi madre cuando era niña. Yasmín la miró, sorprendida. Ella no tenía papeles. Y cuando se la llevaron, me dejaron sola en un centro de detención. Nunca volvió. El silencio que siguió fue más denso que el calor del desierto. Lucerito, sin comprender del todo, extendió su manita sucia de migas hacia Reina, ofreciéndole un pedacito de la galleta. La agente dudó. Luego, tomó el trozo con cuidado. No puedo prometerte nada, Yasmín, pero tampoco puedo seguir como si esto no me importara. En ese instante, la radio volvió a crepitar. Unidad 27, confirma inspección al vehículo blanco en la ruta 19. La voz de la central sonaba firme. Reina tenía pocos segundos para responder. Sabía que, si decía la verdad, Yasmín sería detenida. Lucerito acabaría en un albergue. Pero si mentía, cruzaría una línea de la que tal vez no podría volver. La mano de Reina temblaba sobre la radio. Pero lo que Reina aún ignoraba, era que alguien más ya había hecho la llamada antes que ella. Unidad 27, ¿me copia? ¿Cuál es el estado del vehículo detenido? Reina no respondió. Observaba el pequeño rostro de Lucerito, ahora recostada en el regazo de su madre, respirando con dificultad. Yasmín la abrazaba como si el mundo pudiera arrebatársela en cualquier momento. Y Reina sabía que, si presionaba ese botón y decía una sola palabra, eso podía suceder. Unidad 27, ¿necesita refuerzos? Tragó saliva. Pulsó el botón con los dedos temblorosos. Negativo. El vehículo tenía documentación en regla. ¿Fue una falsa alarma? Continuó patrullando. Soltó el botón, exhaló despacio y cerró los ojos. Lo había hecho. Acababa de mentir oficialmente a la central. Había cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. Gracias, susurró Yasmín con un hilo de voz. No me des las gracias todavía, dijo Reina sin mirarla. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Reina regresó a su patrulla y, en un gesto inesperado, sacó de su mochila una manta térmica y una caja con barras energéticas. Las llevó de vuelta al camión. Necesitan descansar. Mañana buscaré una clínica en Tucson donde atienden sin papeles. Pero hoy mismo deben desaparecer. Yasmín asintió, visiblemente aliviada, aunque su mirada seguía cargada de temor. ¿Y usted? ¿No va a meterse en problemas? Ya estoy metida. Antes de irse, Reina les pidió que permanecieran ocultas unas horas. Volvería al anochecer,
cuando fuera más seguro. Durante la tarde, todo pareció normal. Hasta que su celular vibró. Un mensaje anónimo. Sabemos lo que hiciste. Todo está grabado. Reina sintió un escalofrío seco recorrerle la espalda. Miró a su alrededor, escaneando el desierto con ojos entrenados. ¿Quién había enviado eso? ¿Quién la estaba observando? Volvió a la base con el corazón acelerado. Al entrar, vio a su compañero Brian en la sala de cámaras, revisando los archivos de seguridad. ¿Qué haces?, preguntó ella con fingida calma. La central recibió una denuncia anónima, respondió él sin apartar la mirada de la pantalla. Dicen que un agente ayudó a una mujer ilegal con una menor. Querían saber si fue por esta zona. Solo reviso por protocolo. Reina tragó en seco. ¿Y encontraste algo? Brian la miró de reojo, como midiendo su reacción. Aún no, pero las cámaras de esta mañana aún están cargando. Lo sabremos pronto. Ella asintió, forzando una sonrisa. Avísame si necesitas ayuda, dijo, y salió con pasos apresurados por el pasillo. En el camino al vestuario, su estómago se volvió piedra. Alguien la estaba vigilando. ¿Y si Brian realmente encontraba la grabación? ¿Y si entregaba a Yasmín y a Lucerito? Reina sabía que no podría salvarla sola. Pero conocía a alguien que tal vez sí pudiera. Sacó el teléfono. Dudó. Y entonces marcó. Necesito un favor. Uno grande. Pero lo que Reina aún no imaginaba, era que quien respondió esa llamada también guardaba un pasado con demasiadas sombras. No creí que volverías a llamarme, dijo la voz al otro lado de la línea, con un tono ácido, casi divertido. No tengo tiempo para tus ironías, Mariela. ¿Sigues trabajando con la red de protección migratoria? Reina hablaba bajo, caminando por el estacionamiento vacío detrás del puesto de control, con el teléfono pegado al oído y el corazón apretado. Depende. ¿Por qué un agente de Border Patrol querría saber eso? Porque tengo una madre y una niña que no deberían estar aquí, pero si no las ayudamos, van a terminar en una bolsa negra. Y alguien me está vigilando. Un silencio denso al otro lado. Mándame la ubicación. Yo me encargo. Reina colgó. Sentía que cada segundo era un riesgo más. Volvió al puesto como si nada hubiera pasado, pero los ojos de Brian la seguían. Ya no disimulaba la desconfianza. Horas después, al final del turno, Reina regresó discretamente al camión donde Yasmín y Lucerito seguían escondidas, estacionadas detrás de una vieja estación de servicio abandonada. Vamos. Ya no es seguro aquí. ¿Qué pasa?, preguntó Yasmín al ver el rostro pálido de Reina. Alguien nos vio. Y me están buscando. Tenemos que movernos ahora. Lucerito dormía, abrazada a su osito de peluche. Reina la cargó con cuidado y ayudó a Yasmín a recoger las pocas cosas que tenía. Subieron a la camioneta de Reina y desaparecieron en la noche. Una hora después, llegaron a una casa pequeña en las afueras de Tucson. Una mujer robusta, de cabello crespo y mirada firme, abrió la puerta. Mariela. Solo por esta noche, dijo. Pero si alguien más las ve aquí, estamos perdidas todas. Yasmín abrazó a su hija mientras Reina le contaba todo. Lo de Brian. Lo de la cámara. Lo de la amenaza. ¿Confías en él?, preguntó Mariela. No, y eso es lo peor. Sé que va a usar esa grabación. Solo es cuestión de tiempo. Al amanecer, Reina regresó a la base. El cuerpo le dolía, la mente estaba agotada. Brian estaba en la sala de control, con una sonrisa sutil. Estuve revisando los registros de ayer. Interesante que tu patrulla no grabó nada desde las 9:43 hasta las 10:15. ¿Falla técnica? Debe ser. Eso pasa cuando el sistema no se reinicia por días, respondió Reina, seca, sabiendo que él no le creía. ¿Y qué estabas haciendo tú en ese lapso? Reina cruzó los brazos. Patrullando. ¿Por qué? ¿Sospechas algo? Brian apenas sonrió. Nada,
por ahora. Pero si yo descubriera que alguien está encubriendo a ilegales, sabría exactamente cómo destruir su carrera. ¿Y su vida? Reina no respondió. Lo miró directo a los ojos. Sabía que el juego había comenzado. Y que ya no dependía solo de ella. Pero lo que Reina aún no sabía, es que Brian no solo quería atraparla. Tenía motivos personales. Y sangre de por medio. Lucerito no podía respirar. La tos la despertó a medianoche, aferrada a la camiseta de su madre, con los ojos vidriosos y los labios resecos. Yasmín intentaba calmarla con caricias y palabras suaves, pero la niña jadeaba como si el aire se le escapara por rendijas rotas. No puedo más, dijo Yasmín, desesperada. Se me va a morir, Reina, por favor. Reina arrancó el coche sin pensar dos veces. La casa segura donde Mariela las había recibido estaba aislada, pero ella conocía un sitio, un consultorio clandestino a media hora, regentado por una vieja enfermera retirada que ayudaba a migrantes en silencio. Lucerito fue envuelta en una manta, sus pequeñas manos frías como hielo. Yasmín temblaba en el asiento trasero, sus labios murmurando oraciones entre sollozos. Reina conducía con el ceño fruncido, los nudillos blancos de tanto apretar el volante. No se va a morir, decía en voz baja, como si repitiéndolo lograra convencer al universo. No esta vez. Al llegar, la enfermera los recibió sin preguntas. Una mujer de cabello gris recogido y una mirada severa, pero cálida. ¿Cuántos días lleva así?, preguntó mientras revisaba los pulmones de Lucerito con un estetoscopio antiguo. Desde que se acabó el inhalador, respondió Yasmín, sin poder sostener el llanto. Está deshidratada. Y tiene un inicio de infección. Pero llegó justo a tiempo. Vamos a estabilizarla. Reina se quedó en la sala, con los brazos cruzados y el estómago revuelto. Sabía que había cruzado todas las líneas posibles. Pero también sabía que esa niña no podía pagar por el sistema roto que ella misma defendía. Horas después, cuando el sol comenzaba a colorear el cielo, Lucerito dormía tranquila, conectada a un pequeño nebulizador portátil que zumbaba como una canción de cuna mecánica. Yasmín se acercó a Reina con los ojos enrojecidos. No sé cómo agradecerte, no tengo cómo. No lo hago por eso. Lo hago porque tú eres madre. Y yo, también quise que alguien hiciera esto por la mía. Hubo silencio. Y fue entonces que Yasmín, en voz baja, confesó lo que jamás había dicho. Mi esposo no solo desapareció. Lo asesinaron. Y el que lo hizo, está aquí. En este país. Tiene contactos. Me está buscando. Si me deportan, no es solo la pobreza lo que me espera. Es la muerte. Reina quedó paralizada. ¿Quién es? Era su hermano. Un excomandante de policía. Corrupto. Y peligroso. Mató a su propio hermano por dinero. Cuando supe lo que hizo, escapé con mi hija. Pensé que cruzar la frontera nos salvaría. Pero él no se ha detenido. ¿Tienes pruebas? Solo una copia de una carta que encontré entre los papeles de mi esposo. La tengo escondida en el camión. Si me la quitan, me quedo sin nada. Reina asintió lentamente. Empezaba a entender que no era solo una historia de migración. Era una huida de algo mucho más oscuro. Al salir del cuarto, su teléfono vibró. Era un mensaje. Tu amiga no está tan escondida como crees. Y una foto. Lucerito, en brazos de Reina, saliendo de la casa de Mariela. Pero lo que Reina aún no sabía, era que el hombre que Yasmín tanto temía ya había cruzado la frontera. Y estaba mucho más cerca de lo que ambas imaginaban. La foto no dejaba lugar a dudas. Era reciente. La luz del amanecer aún doraba el cielo en la imagen. Lucerito en brazos de Reina, caminando hacia el auto. El ángulo sugería distancia, vigilancia. Alguien las estaba siguiendo. Alguien que sabía exactamente dónde estaban. ¿Qué pasa?, preguntó Yasmín, notando cómo el rostro de Reina perdía color. Reina le mostró la foto sin decir una palabra. Yasmín se quedó muda.
Solo sus labios se movieron, pronunciando en silencio un nombre. Él. ¿Estás segura? Sí. Así empezó la última vez. Fotos. Seguimientos. Después, las amenazas. Reina abrió la puerta y miró alrededor del consultorio. No había señales inmediatas de peligro, pero sabía que eso no significaba nada. Quien les enviara esa imagen no quería hacer ruido, todavía. Horas más tarde, de regreso en la base, Reina intentó actuar con normalidad. Pero al entrar en la sala de cámaras, su cuerpo se tensó. Brian estaba ahí. Otra vez. De pie, solo, revisando imágenes antiguas. ¿Buscando algo en particular?, preguntó ella, tratando de sonar desinteresada. Revisando los turnos de la semana pasada. Hubo un cruce ilegal cerca de la Ruta 19. Aparentemente una madre con su hija. ¿Te suena familiar? Reina sostuvo la mirada sin parpadear. No. No vi nada fuera de lo común. Brian sonrió de lado. Curioso. Porque un informante me dijo que tú tuviste un encuentro interesante hace unos días. Me dieron una descripción bastante detallada. Ella tragó saliva. ¿Y qué quieres, Brian? La verdad. Y algo de lealtad. Estamos del mismo lado, Reina, o deberíamos estarlo. ¿Del mismo lado que amenaza a niños enfermos? La sonrisa de Brian desapareció. ¿Sabes qué pienso? Que te estás dejando llevar por emociones viejas. Por esa historia de tu madre. Estás mezclando cosas. Y eso, puede ser peligroso. Ella se dio vuelta para irse. Pero antes de salir, Brian dijo algo que la detuvo en seco. ¿Sabías que conocí a Yasmín? Fue hace años. En Sonora. Su esposo trabajaba con mi primo. Ella no sabe quién soy, pero yo sí sé quién es ella. Y lo que lleva consigo. Y créeme, Reina, si no me das lo que quiero, no solo la deportarán. La van a desaparecer. Reina sintió el vértigo en el estómago. Brian no era solo un agente celoso. Estaba conectado. Estaba dentro de todo eso. Salió del edificio sin responder. Tenía que actuar rápido. Yasmín no podía quedarse en la ciudad ni un día más. Pero antes de llegar al auto, un ruido seco le heló la sangre. Un disparo. A lo lejos. Luego, gritos. Corrió de regreso al interior del edificio. Varios agentes salían apresurados. En las pantallas de seguridad, el consultorio de la enfermera. Incendiándose. Pero lo que Reina no imaginaba, era quién había entrado al consultorio antes de que ardiera. Y lo que había dejado atrás. El fuego aún no había sido controlado cuando Reina llegó al lugar. El consultorio de la enfermera, aquel refugio improvisado, ahora era solo humo, ceniza y sirenas. Pero no fue el incendio lo que detuvo el paso de Reina. Fue la camilla que sacaban con una sábana blanca cubriendo un cuerpo pequeño, demasiado pequeño. No. Gritó, corriendo hacia los paramédicos. ¿Es ella? ¿Es una niña? Un agente la detuvo. Reina forcejeó. ¿Dónde están Yasmín y Lucerito? ¿Dónde están? La niña está viva, dijo una voz detrás de ella. Era Mariela, con el rostro tiznado de hollín, la respiración agitada. La sacamos por la puerta trasera minutos antes de que todo explotara. Reina cayó de rodillas, aliviada. Mariela se agachó junto a ella. Pero ya no hay tiempo, Reina. Esto fue una advertencia. Las están cazando. Reina las llevó a un refugio secreto dentro de un taller mecánico abandonado a las afueras de Nogales. Ahí, Yasmín rompió en llanto. Sostenía un pequeño sobre sucio, chamuscado en una esquina. ¿Qué es eso?, preguntó Reina, aún temblando. La carta de mi esposo. El testimonio que dejó antes de desaparecer. Era policía. Guardó evidencia de la red que su hermano comandaba: extorsión, desapariciones, tráfico de personas. Esta carta lo nombra.
y lo vincula directamente con agentes americanos. Reina abrió el sobre con manos temblorosas. La carta, escrita a mano, mencionaba nombres, fechas. Uno resaltaba más que todos: Brian Carter. No, susurró Reina. No puede ser. Él era el contacto en la frontera. El que limpiaba las rutas, el que desaparecía los registros. Y cuando mi esposo se negó a seguir cubriéndolo, lo callaron. Un rugido de furia creció en el pecho de Reina. Todo encajaba: las amenazas, las grabaciones, las mentiras. Brian no solo estaba detrás de Yasmín, estaba detrás de muchas más. Voy a entregarlo, dijo Reina, con una resolución de hierro en la voz. Pero necesitamos protegerte. Y a Lucerito. Esa misma noche, Reina contactó a un periodista local que había intentado exponer corrupción en la patrulla fronteriza años atrás, pero fue silenciado. Le entregó copias digitales de la carta y una declaración grabada de Yasmín. Le pidió una cosa: publica todo. Y si me pasa algo, no dejes que esta historia se apague. A la mañana siguiente, Yasmín y Lucerito fueron trasladadas a un albergue seguro en Nuevo México, bajo otra identidad. Reina, por su parte, volvió al cuartel como si nada. Pero cuando entró en su oficina, encontró una nota clavada con una navaja en su silla. Tú también estás marcada. Lo que venga ahora, será personal. Pero lo que Reina aún no sabía, era que su vida no sería la única en riesgo. Porque Brian ya había puesto un precio, y no era solo por su silencio. Reina sabía que no tenía mucho tiempo. La nota en su silla era más que una amenaza, era una cuenta regresiva. Pero no iba a correr. No después de todo lo que había visto, de todo lo que había sentido. Esa noche, sola en su departamento, se grabó a sí misma en un video que comenzó diciendo: Mi nombre es Reina Wayase. Soy agente de la patrulla fronteriza, y esto es lo que me enseñaron a callar. Envió el video al periodista, junto con todos los archivos, testimonios y nombres implicados. Luego, se sentó a esperar. No pasaron ni 2 horas cuando la alarma de su coche se activó. Bajó corriendo. El vehículo había sido abierto. En el asiento del copiloto, una foto: Lucerito dormida en brazos de Yasmín, con una cruz dibujada sobre el rostro de la niña. Reina se subió a un coche no oficial y condujo a toda velocidad hasta el refugio secreto. Allí, encontró las luces apagadas y la puerta entreabierta. Con el arma en mano y el corazón saliéndole del pecho, entró despacio, paso a paso. ¿Yasmín? ¿Lucerito? Desde el fondo, una voz conocida. Llegas justo a tiempo, Wayase. Brian. Estaba allí, de pie junto a la niña, que dormía inconsciente, sedada. Yasmín, atada a una silla, con la boca amordazada y sangre en la frente. ¿Sabes cuántos años me tomó construir todo esto?, dijo Brian, sin apuro. Las rutas, los pagos, los silencios, ¿y tú vienes a tirarlo todo por la borda por una mujer ilegal? Déjalas ir, Brian. Esto ya terminó. No. Tú lo terminaste. Y ahora, vas a pagar por eso. Cuando levantó el arma hacia Reina, una detonación lo interrumpió. Un disparo seco. Cayó de rodillas, sorprendido. Mariela estaba detrás de él, con una pistola vieja en la mano, los ojos llenos de lágrimas. Por todas las veces que no pude hacer nada, susurró. Brian cayó de bruces. La policía llegó minutos después, alertada por el periodista que ya había publicado todo. El escándalo fue nacional. Las pruebas eran irrefutables. En los días siguientes, Reina fue suspendida mientras se investigaban los hechos. Pero esta vez, no por ocultar la verdad, sino por exponerla. El Departamento de Justicia la llamó a testificar. Yasmín recibió asilo humanitario. Lucerito fue atendida en uno de los mejores hospitales infantiles del país. Meses después, en una ceremonia discreta, Reina recibió una condecoración por valentía y defensa de los derechos humanos. No vestía uniforme. No llevaba arma. Solo un vestido sencillo, y una niña de 5 años que corrió a abrazarla frente a todos. Te extrañé,
reina, dijo Lucerito, apretándola fuerte. Y yo a ti, chiquita. La multitud aplaudió. Pero Reina solo miraba a Yasmín, de pie al fondo, con lágrimas silenciosas y una sonrisa de gratitud eterna. Y en ese instante, Reina supo que no había salvado solo a una madre y una hija. Había salvado también a la niña que una vez fue. ¿Ya te suscribiste al canal? No olvides contarnos desde qué ciudad estás viendo esta historia. Nos vemos en la próxima.